Vamos a trabajar ahora ecuaciones diferenciales de segundo orden. Van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes. El tipo de ecuaciones con las que vamos a trabajar son de este estilo. Van a ser ecuaciones del tipo AY' más BY' más CY igual a 0. En este caso, B y C pueden llegar a ser 0, A no, para que sea de segundo orden, y lo que sí, A, B y C son constantes. Entonces, vamos a ver que hay tres casos posibles y cómo vamos a trabajarlas. Entonces, el caso 1 van a ser raíces reales y distintas. Ahorita vamos a ver qué significa y cómo vamos a irlas trabajando. El caso 2 van a ser raíces reales e iguales. Y el caso 3 son raíces complejas. Entonces en este video no vamos a abordar los tres casos. Particularmente el caso de raíces complejas lo vamos a dejar para otro video porque también hay varias cuestiones de fondo que tengo que explicar de cómo funcionan los números complejos, etc. Y ahorita vamos a empezar entonces con el caso 1. Entonces, para empezar, pues para resolver una ecuación diferencial de este estilo, AY' más BY' más CY igual a 0, vamos a asociar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que se asocia un polinomio de segundo grado. Entonces, el polinomio que vamos a asociarle va a ser AM cuadrada más BM más C igual a 0. Entonces, donde los coeficientes tal cual los voy a considerar idénticos. Y entonces lo que vamos a hacer es que se resuelve la ecuación asociada. Entonces voy a encontrar sus raíces. Y ahí es a donde voy a tener si las raíces son iguales, si las raíces son distintas. Entonces, y a partir de eso, entonces vamos a ver. Entonces vamos a trabajar el caso 1. Si tengo lambda 1 y lambda 2, raíces distintas. Eso quiere decir que cuando soluciono el polinomio, encuentro que hay dos valores que lo solucionan y esos dos valores son distintos. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que la solución, bueno, las soluciones, ahorita voy a ponerlas por separado, de la ecuación diferencial son, una de ellas es y1 e a la lambda 1x y la otra es y2 que es e a la lambda 2x. Entonces, sobre esto vamos a ver que cada una de ellas, vamos a verificar que son solución, cada una de ellas por separado. Vamos a checar que son linealmente independientes y con eso vamos a verificar que forman un conjunto fundamental de soluciones. Vamos a empezar con un ejemplo concreto para poder hacer todo el desarrollo. Entonces, y bueno, nada más se los pongo de forma, la solución general va a ser de la forma y
igual a C1 por E a la lambda 1x más C2 por E a la lambda 2x. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. Toda ecuación diferencial, por ejemplo, si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, tiene que tener dos soluciones que entre ellas sean linealmente independientes y la combinación lineal de ellas, que es esto, pues es la solución general. Ahorita incluso todavía no vamos a trabajarlo por condiciones iniciales, también las ecuaciones de segundo orden tienen condiciones iniciales, entonces a partir de eso, bueno, vamos a ir haciendo como varias cuestiones. Entonces, hacerlo es bastante sencillo, vamos a empezar entonces por un ejemplo concreto. Entonces, estamos en caso 1, que son soluciones, que la solución de las ecuaciones diferenciales de la ecuación asociada son raíces reales y distintas. Entonces voy a tener la ecuación diferencial, digamos, y' menos 10y' más 21y igual a 0. Entonces esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. En este caso el valor de A es igual a 1, el valor de B es igual a menos 10, se toman con todo y signos, y el valor de C va a ser 21. Entonces yo podría tomar la ecuación general para encontrar la solución, pero también puedo factorizar. O sea, para empezar, lo primero que voy a hacer entonces es la ecuación de segundo grado asociada es... Entonces siempre empiezo con mi ecuación asociada. Entonces la ecuación asociada sería m cuadrada menos 10m más 21 igual a 0. Por lo tanto, entonces voy a buscar la solución. Entonces aquí les decía que pues para este caso es más fácil factorizar. Sí, pero bueno, se puede usar la fórmula general o lo... Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados den más 21 y sumados menos 10. En este caso los números son menos 7 y menos 3. Entonces menos 7 menos 3 me da 10 y menos 7 por menos 3 da más 21. Es importante también tomar en cuenta lo de los signos. Entonces voy a, aquí todavía no está despejada, para despejar cada uno de los factores voy a igualarlo a 0. Entonces, si igualo a 0, m menos 7 igual a 0, al despejar, pues lo que obtengo es que mi primer valor de m es 7. Y m menos 3 igual a 0, pues mi segundo valor de m es 3. Entonces ya encontré la solución, o sea, las soluciones de la ecuación de segundo grado asociada. Entonces, esto me va a llevar a buscar quién es y1 y y2 para empezar. Entonces, y1 va a ser e a la 7x. O sea, este valor que encontré, 7 con todo y su signo, tal cual me dé, pues esto va a ser la primera solución. Y una segunda solución que es independiente, que es e a la 3x. Ahorita vamos a ver justamente esto, qué significa que es independiente. Entonces, de entrada, pues ya tengo mis propuestas. Entonces, voy como método ahorita, voy a verificar varias cosas. Lo primero es verificar que esta parte, o sea, entonces digamos, la verificación va a incluir 3 pasos, ¿no? Uno va a ser checar que y1 es solución. Luego checar que y2 es solución. Y finalmente voy a checar, bueno, que y1 y y2 son linealmente independientes. Entonces, para hacer esta verificación, entonces voy a empezar con la primera parte. Para checar que y1 es solución, pues tengo que tomar
y1, su primera y su segunda derivada. Entonces, la primera derivada de y1 pues sería 7 veces e a la 7x. Y la segunda derivada de y1 es 49 veces e a la 7x. Entonces voy a sustituir en la ecuación original. Entonces la ecuación diferencial original era y' menos 10y' más 21y. Entonces y' menos 10y' más 21y. Y entonces vamos a ver si a la hora que sustituyo esto, efectivamente da 0. Entonces, al sustituir y' lo que tengo es que es 49e a la 7x menos 10 por 7e a la 7x más 21 por e a la 7x. Y lo que tengo que checar es si es cierto que esto da 0. Entonces hay que hacer las operaciones. Para empezar, si se fijan, e a la 7x aparece en todos los términos y entonces puedo factorizarla y me quedan 49 menos 70 más 21, que son los coeficientes que están. Entonces, si hago las operaciones, 49 más 21 dan 70, menos 70 dan 0. Entonces, efectivamente acabo de verificar que y1 es solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer lo mismo para y2. Entonces vamos a verificar que y2, que es e a la 3x, es solución de la ecuación, ¿no? Entonces, e a la 3x, su primera derivada sería 3 e a la 3x. Su segunda derivada es 9 e a la 3x. Y entonces voy a sustituirla, ¿no? Entonces, haciendo la sustitución, la ecuación diferencial original era y' menos 10y' más 21y igual a 0. Entonces tengo y' es 9e a la 3x menos 10 por 3e a la 3x más 21 por y, que es e a la 3x. Esto es igual a 0. Entonces, igual que hace un momento, e a la 3x lo factorizo y esto sería 9 menos 30 más 21 y esto es igual a 0. Por lo tanto, si hago las operaciones, 9 más 21 dan 30 y menos 30 efectivamente dan 0. De hecho, bueno, aquí ya no es necesario reescribirlo, sino que estoy verificando que en efecto. Entonces ya comprobé que la primera era solución, la segunda es solución y entonces voy a la tercera. Entonces, mi tercer paso ahora es, que es la parte de las verificaciones, pues voy a ver que y1 y y2 son linealmente independientes. Entonces, para verificarlo, bueno, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Para verificar, entonces, se calcula el Wronskiano. El Wronskiano es un determinante en el caso de tener nada más dos funciones, que en este caso son y1 y y2. Voy a tomar el determinante que se obtiene de tener y1 y y2, la derivada de y1 y la derivada de y2. Es importante cómo se acomodan, entonces no importa a quién le llamo y1 y y2, por cierto. O sea, hace un momento, cuando hice la factorización, pues primero puse el menos 7 y luego puse el menos 3. Entonces, pues mi primera raíz fue 7 y mi segunda 3. Sin embargo, si yo los hubiera elegido al revés, pues hubiera sido lo mismo. Entonces, finalmente, por ejemplo, el paso 1 y el paso 2, pues hubieran salido igual. Aquí, para hacer el Wronskiano, lo único que uno tiene que elegir, no importa quién es y1 y y2, pero lo que sí tiene que pasar es que abajo de y1 va la derivada de y1 y abajo de y2 la derivada de y2. Entonces, se tiene que verificar que esto es diferente de 0.
Si esto es diferente de 0, entonces lo que se puede decir es que y1 y y2 son linealmente independientes. Entonces, en este caso, y1 fue e a la 7x, entonces vamos a sacar el Wronskiano. E a la 7x y y2 fue e a la 3x. Ya tenemos también cuánto vale su primera derivada de cada uno de ellos. La primera derivada de e a la 7x es 7 por e a la 7x. Y la primera derivada de e a la 3x es 3 por e a la 3x. Entonces, si nosotros calculamos el determinante sería, pues se multiplica e a la 7x por 3 veces e a la 3x menos e a la 3x que se multiplica por 7 e a la 7x. Entonces, cuando hacemos las operaciones, lo primero me da 3 veces e a la 10x porque se suman los exponentes y luego me da menos 7 por e a la 10x. Entonces esto es menos 4 por e a la 10x. Yo puedo garantizar que esto es diferente de 0 porque la exponencial, la función exponencial, nunca es 0, ¿no? Entonces, si estoy multiplicando por un número que tampoco es 0, que es menos 4, pues puedo garantizar que, entonces en este caso e a la 10x jamás puede ser 0. La exponencial, si recuerdan su gráfica, nunca corta al eje, o sea, es asintótica al eje en los valores negativos, pero nunca lo corta. Entonces, cuando tengo esto, entonces sé que el Wronskiano es no fue 0 y por lo tanto, pues yo sé que por lo tanto, que estos 3 puntitos significan eso, y1 y y2 son linealmente independientes. Entonces, quiere decir, o sea, como ya pasaron por las 3 condiciones, que es, cada una de ellas fue solución. Son linealmente independientes, entonces se puede concluir que y1 y y2 forman un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación. Y entonces, en este caso, la solución, que eso es muy importante, entonces la solución general, que es formada por la combinación lineal del conjunto fundamental de soluciones, es y igual a C1 por e a la 7x más C2 por e a la 3x. Entonces, con esto ya tendríamos cuál sería la solución. Entonces, esto es el caso 1. En general es bastante sencillo. No importa si cuando se hacen las operaciones de y1 y y2, lo que se obtiene, bueno, desde la ecuación general puede quedar de una raíz, pero siempre y cuando dentro de la raíz quede algo positivo. Entonces, todo este proceso es idéntico, ¿no? O sea, mientras sean números reales los que quedan, cuando se encuentra la solución de la ecuación de segundo grado asociada, entonces la forma de resolver la ecuación es esta. Entonces, esta sería como la primera parte. Vamos al caso 2. Entonces, el caso 2 es cuando lo que voy a tener son raíces reales iguales. Entonces, aquí va a haber una pequeña variación en cómo se hace todo el proceso. Entonces, si yo tengo raíces reales iguales, lo que voy a tener es que, o sea, voy a empezar con un ejemplo. Bueno, primero les voy a decir quiénes sería y1 y y2. Como solo voy a tener la misma raíz en ambos casos, entonces una de las soluciones va a ser e a la lambda x y la otra solución
Si yo la pusiera como e a la lambda x tendría un problema porque los valores no serían linealmente independientes. Entonces necesito que tenga una forma distinta. Va a ser x por e a la lambda x. Ahorita vamos a hacer ejemplos y entonces cada uno de estos pues hay que hacer como todo el proceso para poder encontrar la solución. Entonces vamos a empezar con un ejemplo del caso 2. Entonces digamos que tengo la ecuación diferencial bueno, la voy a poner así, 9y' más entonces 12y' más 4y igual a 0, ¿no? Entonces, ok. Entonces, la ecuación asociada, que eso es muy importante, pues es 9m cuadrada más 12m más 4 igual a 0. Cuando tenga estos casos, lo que va a pasar es que voy a tener un trinomio cuadrado perfecto al factorizar. En este caso tengo 3m más 2 al cuadrado igual a 0. Como pueden ver, el 3m al cuadrado es 9m cuadrada, 2 al cuadrado es 4, y si multiplico estos 2 por 2, me da 12m. O sea, 3m por 2 me da 6m por 2 son 12m. Entonces tendría esto, y entonces a la hora que yo despejo, pues mi solución es m igual a menos 2/3. Entonces, solo tengo esta solución. Entonces, mis candidatos, bueno, y1 va a ser e a la menos 2/3 de x y y2 va a ser x por e a la menos 2/3 de x. Entonces, pues vamos a verificar que cada uno de ellos es una solución por separado. Entonces, la primera parte es entonces vamos a verificar que y1 es solución. Para verificar que y1 es solución, pues lo que vamos a tener es que si y1 es e a la menos 2/3 de x, su primera derivada es menos 2/3 e a la menos 2/3 de x y su segunda derivada es 4/9 e a la menos 2/3 de x. Entonces, si sustituimos en la ecuación original, donde tenemos 9y' más 12y' más 4y igual a 0, sustituyo estos valores, pues lo que tengo es 9 por 4/9 de a la menos 2/3 de x, más 12 por menos 2/3 e a la menos 2/3 de x, más 4 veces e a la menos 2/3 de x. Queremos verificar si es cierto que esto vale 0. Entonces, a la hora de hacer las operaciones, bueno, para empezar, e a la menos 2/3 es factor común, e a la menos 2/3 de x. Entonces, 9 por 4/9, ya simplificado es 4. 12 por menos 2/3 es menos 8. Y tengo que 4, esta parte es igual a 0. Entonces, puedo verificar que efectivamente esto es 0, por lo tanto, cumple que el primer valor sí es solución. Vamos con la verificación de la segunda, ¿no? Entonces, y2 es x por e a la menos 2/3 de x. Entonces, su primera derivada, aquí hay que tener cuidado porque la primera derivada
tiene que ser el producto de x por e a la menos 2 tercios, entonces voy a usar u por b. Entonces va a ser u por la derivada de b, que es menos 2 tercios e a la menos 2 tercios de x, más b por la derivada de u, que es e a la menos 2 tercios de x. Y esto es igual a e a la menos 2 tercios de x. Bueno, puedo factorizarlo. Ahorita no lo voy a considerarlo así nada más. Esto sería la primera derivada. Ahora, la segunda derivada, pues mi primer factor también es un producto, entonces va a ser menos 2 tercios que multiplica a u por b, que es u por la derivada de b, x por la derivada de e, que es menos 2 tercios e a la menos 2 tercios de x, más b por la derivada de u, que sería nada más e a la menos 2 tercios de x por 1, ¿no? Entonces, y por otro lado, la derivada de e a la menos 2 tercios de x, que es menos 2 tercios e a la menos 2 tercios de x. Entonces, puedo simplificar un poquito en esta segunda. Entonces, esta segunda me daría 4 novenos por x e a la menos 2 tercios de x. Y luego tengo menos 2 tercios de x y menos 2 tercios de x. Al sumarlo me da menos 4 tercios de e a la menos 2 tercios de x. Entonces, esta es la parte simplificada y voy a sustituir entonces en la ecuación. La ecuación era 9y' más 12y' más 4y igual a 0. Entonces voy a sustituir 9 por y', que sería 4 novenos de x por e a la menos 2 tercios de x. Menos 4 tercios de e a la menos 2 tercios de x. Más 12, que multiplica la primera derivada, que es menos 2 tercios x e a la menos 2 tercios de x, más e a la menos 2 tercios de x. Y esto más 4 veces y, que es 4 por x e a la menos 2 tercios de x. Entonces quiero ver si toda esta expresión es igual a 0 o no. Entonces, a la hora de hacer las operaciones, lo que veo es, pues los que tienen x por e a la menos 2 tercios de x, lo cual voy a factorizar, son 9 por 4 novenos, que es 4, o sea, este término. Luego este, que es 12 por menos 2 tercios, que es menos 8. Y 4 por x e a la. Entonces tengo ya la primera parte. Ahora, los que tienen e a la menos 2 tercios de x son estos son los que quedan, que son esto que está multiplicando por 9. 9 por menos 4 tercios me da menos 12, ya simplificado. Y por otro lado, 12 por 1, pues son 12. Entonces, efectivamente, esto fue 0, esto fue 0, entonces puedo verificar que sí es solución. Entonces vamos a la tercera parte, que es el cálculo del Wronskiano. Entonces, en el Wronskiano lo que tenemos es y1, que sea la menos 2 tercios de x, y y2, que es x e a la menos 2 tercios de x. Su derivada de e a la menos 2 tercios de x es menos 2 tercios e a la menos 2 tercios de x. Y la derivada de x por e a la menos 2 tercios de x ya la teníamos, que es menos 2 tercios de x por e a la menos. Entonces, menos 2 tercios x e a la menos 2 tercios de x, esa es una parte. Y la otra es más e a la menos 2 tercios de x.
Entonces, si tomo esto a la hora que hago pues el producto sería e a la menos 2/3 de x, que multiplica a menos 2/3 x e a la menos 2/3 de x, más e a la menos 2/3 de x, y luego más 2/3 x e a la menos 2/3 de x por e a la menos 2/3 de x. Entonces es multiplicando en diagonal este por este y luego menos este por este, ¿no? Entonces, a la hora que tengo esto voy a desarrollar, lo que tengo que ver es que esto no es cero. Entonces, si hago las operaciones, por un lado me da menos 2/3 de x y a la menos 2/3 de x por e a la menos 2/3 de x, se suman los exponentes y me queda e a la menos 4/3 de x. Esta parte, esta segunda parte es idéntica, pero con más. Entonces esa parte se cancela. Y lo único que queda es e a la menos 4/3 de x. Entonces, estos dos se cancelan y esto es diferente de cero por la misma razón que habíamos visto. La exponencial nunca puede ser, no puede ser cero. Entonces ya vimos que el Wronskiano no fue cero. Por lo tanto, lo que tenemos es que y1 y y2 son linealmente independientes y por lo tanto, pues ya vamos a poder obtener, entonces, o sea, sabemos que forman un conjunto fundamental de soluciones, es la primera parte, ¿no? Y la solución general es y igual a c1 por e a la menos 2/3 de x más c2x e a la menos 2/3 de x. Entonces, para el caso 2, que es cuando tengo soluciones que son iguales, entonces la forma de trabajarlo es con tomando uno de los valores como e a la raíz por x y la otra como x por e a la raíz por x. Entonces siempre va a ser la forma. Entonces ya con esto vimos caso 1 y caso 2. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se trabaja con condiciones iniciales, pero eso lo vamos a hacer en otro video.